Nunca fui supersticioso, pero aquella noche, entendí por qué algunas historias jamás deben ser ignoradas. Era un turno extra en mi trabajo y terminé a las 3 de la madrugada, más tarde de lo habitual. La ciudad estaba desierta y las calles eran un laberinto silencioso bajo la tenue luz de los faroles. Había oído rumores sobre ciertos callejones en el centro, oscuros, angostos, con un aire pesado que te hacía sentir como si alguien te observara. Uno en particular tenía fama de ser un lugar donde la gente desaparecía. Lo llamaban el pasaje sin retorno. Al salir de la oficina, el cansancio me hizo tomar una decisión estúpida. En lugar de rodear unas cuadras por calles principales, decidí cortar camino por ese pasaje. Lo había cruzado una vez de día, y no parecía tan aterrador. Pero de noche, era otro mundo. Desde el momento en que giré hacia el callejón, sentí que algo estaba mal. La luz de los faroles era más tenue, como si algo la estuviera absorbiendo. Las paredes de los edificios eran altas y cerradas, cubiertas de grafitis que parecían formas humanas en posiciones retorcidas. El aire estaba inmóvil, demasiado denso para respirar con facilidad. Mientras caminaba, el eco de mis pasos resonaba con demasiada fuerza. Por alguna razón, el sonido no se alejaba, sino que parecía venir detrás de mí. Me detuve, y todo quedó en silencio. Fue entonces cuando escuché otro ruido, un leve crujido, como el de una puerta vieja que se abre lentamente. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Decidí apurar el paso, deseando salir de allí lo más rápido posible. Pero cuanto más avanzaba, más largo parecía el pasaje. La salida, que al principio era visible, ahora estaba cubierta por una neblina que no tenía sentido. Fue entonces cuando vi la primera señal de que no estaba solo. Una sombra se deslizó por una esquina del callejón, rápida y silenciosa. No pude distinguir bien qué era, pero su forma no parecía humana. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, y el instinto me decía que no debía seguir avanzando. Pero retroceder tampoco era una opción, la entrada del pasaje parecía haberse cerrado detrás de mí. Aceleré el paso, ignorando la creciente sensación de ser observado. Fue entonces cuando noté que las paredes comenzaban a cambiar. Los grafitis ahora parecían moverse, contorsionándose en formas imposibles. Una figura en particular llamó mi atención, la silueta de una mujer con los brazos extendidos, como si estuviera esperando abrazarme. Seguí caminando, tratando de no mirarla, pero los sonidos comenzaron a intensificarse. Pasos, susurros, respiraciones. Era como si el callejón estuviera vivo, como si algo dentro de él quisiera atraparme. De repente, una puerta a mi izquierda se abrió con un chirrido ensordecedor. Dentro, solo había oscuridad, pero pude distinguir una figura de pie, mirando hacia mí. Sus ojos eran 2 puntos de luz amarilla, brillando en la penumbra. «Ven», dijo una voz, baja y gutural, como si proviniera de algún lugar muy profundo. Retrocedí, pero cuando me giré para correr, me di cuenta de que el pasaje ya no era el mismo. Ahora era más estrecho, las paredes casi rozaban mis hombros, y el suelo estaba cubierto de lo que parecía ser una mezcla de agua estancada y algo más viscoso. Las sombras comenzaron a tomar forma. Eran figuras humanas, pero deformes, como si fueran reflejos en un espejo roto. Me rodearon, bloqueando cualquier intento de escape. Sus rostros no tenían ojos ni boca, pero podía sentir su odio, su desesperación, como si estuvieran atrapados allí desde hacía siglos. «Tú también te quedarás», dijo una de las sombras, con una voz que no era un sonido, sino un pensamiento que invadió mi mente. En ese momento, recordé algo que había leído sobre el pasaje. Decían que era un lugar que atrapaba a quienes lo cruzaban, que las personas que desaparecían ahí no se iban, sino que se convertían en parte del callejón. Lleno de pánico, comencé a correr, empujando a las sombras con todas mis fuerzas. Pero cada vez que avanzaba, el pasaje parecía alargarse más. La salida estaba allí, a la vista, pero nunca lograba alcanzarla. En mi desesperación, tropecé y caí al suelo.
Las sombras comenzaron a acercarse, sus formas se volvieron más definidas. Podía ver sus rostros ahora, o lo que quedaba de ellos, bocas abiertas en gritos silenciosos, ojos llenos de vacío. Cuando pensé que todo estaba perdido, algo cambió. Un sonido agudo y penetrante resonó en el aire, como el chillido de un metal siendo arrastrado. Las sombras se detuvieron y comenzaron a retroceder, como si algo más poderoso las hubiera asustado. Entonces lo vi. Al final del pasaje, una figura alta y encapuchada me miraba fijamente. No tenía rostro, pero su presencia era abrumadora. Con un movimiento de su mano, señaló la salida, como si me estuviera dando una última oportunidad. Me levanté y corrí, ignorando el dolor en mis piernas y la sensación de que algo me seguía muy de cerca. Cuando finalmente crucé la salida, me encontré en una calle diferente, iluminada y llena de ruido. La sensación de alivio fue inmediata, pero algo no estaba bien. La gente que caminaba por la calle no me miraba, como si no pudiera verme. Intenté hablar con alguien, pero mi voz no salía. Fue entonces cuando noté mi reflejo en una vitrina. No era yo. Era una sombra, apenas una figura borrosa. No sé cómo explicarlo, pero siento que nunca salí del pasaje. Mi cuerpo está aquí, pero mi alma quedó atrapada en esas paredes. Y cada noche, cuando cierro los ojos, vuelvo a escuchar los susurros, a ver las sombras. Dicen que el pasaje sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Y si alguna vez decides cruzarlo, recuerda esto: no todos los que entran logran salir completos. No soy alguien fácil de asustar. He pasado noches enteras en los lugares más inhóspitos, enfrentándome a tormentas, carreteras desiertas y situaciones que pondrían los pelos de punta a cualquiera. Pero lo que viví aquella madrugada me sigue persiguiendo, como un eco oscuro que no puedo callar. Todo comenzó con un mal presentimiento. Esa noche, el turno extra que tomé me obligó a regresar a casa por un camino que evitaba a toda costa, un callejón estrecho y serpenteante que cruzaba entre viejos almacenes abandonados. Se llamaba El Último Vuelco, un nombre que no me importó hasta que fue demasiado tarde. La primera vez que escuché ese nombre fue de boca de un compañero del trabajo. Según él, el callejón se había ganado esa reputación porque, tiempo atrás, un camión de carga perdió el control en una curva y se volcó, aplastando un auto que venía en sentido contrario. Nadie sobrevivió. Pero lo extraño no era el accidente en sí, sino las historias que comenzaron a surgir después. Dicen que si tomas ese camino de noche, siempre te encuentras con algo que no debería estar ahí, me había advertido mi compañero, entre risas nerviosas. Esa noche, a las 2:45 de la mañana, no me quedó otra opción. La autopista principal estaba cerrada por reparaciones, y la única alternativa era ese callejón maldito. Desde el momento en que giré hacia la entrada, sentí que algo no estaba bien. Los faros de mi auto apenas iluminaban el pavimento, y las sombras de los edificios parecían moverse con cada ráfaga de viento. El silencio era absoluto, roto solo por el ronroneo constante del motor. El primer indicio de que algo iba mal llegó unos minutos después. A medida que avanzaba, vi lo que parecía ser un bulto en medio de la carretera. Al acercarme, noté que era un casco de motocicleta, tirado y roto como si hubiera sido aplastado. No había señales de una moto, ni de su conductor. Frené y miré a mi alrededor, pero el callejón estaba vacío. Decidí seguir adelante, intentando no pensar demasiado en ello. Apenas unos metros más adelante, algo golpeó el techo del auto. Fue un impacto fuerte, como si alguien hubiera arrojado una piedra desde lo alto de uno de los edificios. Me detuve de golpe, con el corazón latiéndome en las sienes. Bajé con la linterna del celular, inspeccionando el techo del auto. No había ninguna marca, ninguna señal de daño. Sin embargo, cuando levanté la vista hacia los edificios, vi algo que me heló la sangre. En la cornisa de uno de los almacenes, había una figura de pie. No podía distinguir detalles, pero su silueta era imposible de confundir, un hombre alto, inmóvil, con la cabeza ladeada como si me estuviera observando. Le grité, preguntándole qué quería, pero no respondió.
Entonces, dio un paso hacia adelante y supe que iba a saltar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció. No cayó, simplemente dejó de estar allí. Volví al auto temblando, encendí el motor y aceleré. Lo único que quería era salir de ese callejón, pero el camino parecía interminable. Las curvas eran más cerradas, los muros más altos, y las sombras parecían engullir la luz de los faros. De repente, lo vi. A mitad del camino, justo en la curva más cerrada, había un vehículo volcado. Era un camión viejo, oxidado, con la cabina destrozada. Mi primer pensamiento fue que se trataba del famoso accidente del que hablaban las historias. Reduje la velocidad, pero cuando pasé junto al camión, vi algo que no debería haber estado allí. En el asiento del conductor, había un hombre sentado, con la cabeza inclinada hacia el volante. Estaba cubierto de sangre seca, y sus ojos estaban abiertos, fijos en mí. No había manera de que estuviera vivo, pero entonces levantó la mano y señaló hacia adelante. Aceleré, ignorando el peligro de las curvas, pero el callejón seguía jugando conmigo. Volví a pasar por el mismo camión una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. Cada vez que lo veía, el conductor estaba más cerca del parabrisas, su sonrisa más amplia, más antinatural. En un momento, escuché un ruido detrás de mí. Miré por el espejo retrovisor y vi que algo me seguía. No era un auto, ni una persona. Era una sombra, una figura negra y alargada que se deslizaba a una velocidad imposible, como si flotara. Pisé el acelerador hasta el fondo, con el motor rugiendo al límite. Las curvas pasaban a toda velocidad, y mi cuerpo estaba tenso, esperando el impacto. Pero cuando finalmente vi la salida del callejón, supe que algo más me esperaba. Justo antes de llegar al final, una mujer apareció en medio del camino. Estaba descalza, vestida con ropa rasgada, y su rostro estaba cubierto por su cabello. Frené de golpe, pero era demasiado tarde. Cerré los ojos, esperando el impacto, pero no sentí nada. Cuando abrí los ojos, la mujer estaba parada junto a la ventana del conductor, mirándome fijamente. Sus ojos eran dos pozos vacíos, y su sonrisa era idéntica a la del hombre en el camión volcado. «Nunca debiste entrar aquí», dijo, con una voz que no era humana, un sonido áspero y metálico que resonó dentro de mi cabeza. No sé cómo logré salir de ese callejón. Lo siguiente que recuerdo es estar en una gasolinera, con el auto detenido y las luces encendidas. Cuando miré el reloj, eran las 5 de la mañana, pero no podía recordar cómo había pasado el tiempo. Desde esa noche, evito cualquier camino que me lleve cerca del último vuelco. Pero hay algo que me atormenta hasta el día de hoy. En la carrocería del auto, encontré marcas de manos, huellas ensangrentadas que no estaban allí antes de entrar en ese maldito callejón. Dicen que las ciudades grandes no duermen, que siempre hay luces encendidas y ruido en el aire. Pero hay lugares donde ni la electricidad se atreve a quedarse, donde el silencio pesa más que el concreto. Mi historia comienza en uno de esos lugares. Era un viernes, y yo salía tarde del trabajo. Había estado cubriendo a un compañero y, para colmo, se fue la luz en la oficina. Con el celular casi sin batería, decidí tomar un atajo por los callejones del centro. No era la mejor idea, pero mi departamento estaba a unas cuadras, y el cansancio me empujaba a buscar el camino más rápido. El callejón era estrecho, con paredes cubiertas de grafitis y ventanas enrejadas. La única iluminación provenía de un par de faroles viejos que parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. El aire olía a humedad, y mis pasos resonaban demasiado fuertes en el silencio. A los pocos metros, sentí que alguien me seguía. Me detuve y giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo sombras alargadas y el eco de mi propia respiración. Me dije que estaba paranoico, que solo era el efecto del cansancio y del ambiente lúgubre. Continué caminando, pero esa sensación de estar siendo observado no desaparecía. Cada vez que doblaba una esquina, parecía que las sombras se movían a mi alrededor, demasiado rápido, demasiado erráticas.
Mis manos comenzaron a sudar y traté de concentrarme en el final del callejón, donde podía ver la luz de la avenida principal. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, como el roce de unos zapatos contra el suelo. No era un ruido fuerte, pero en ese silencio se sintió ensordecedor. Aceleré el paso, sin atreverme a mirar atrás. ¿A dónde tan deprisa?, dijo una voz grave, casi un susurro. Me detuve en seco, con el corazón a punto de estallar. La voz provenía de un rincón oscuro, donde la luz del farol no alcanzaba. No había visto a nadie al entrar al callejón, pero ahora esa esquina parecía respirar, como si algo o alguien estuviera allí, escondido entre las sombras. No querrás perderte por aquí, ¿verdad?, agregó la voz, más cercana esta vez. Tragué saliva y retrocedí un paso. Mis ojos intentaron acostumbrarse a la penumbra, pero lo único que distinguí fue una figura alta, demasiado alta para ser humana. Estaba de pie, inmóvil, como si formara parte de la pared misma. Solo quiero salir, respondí, mi voz temblando más de lo que quería admitir. La figura no respondió, pero la sensación de peligro aumentó. Sentí como si el callejón se alargara, como si la salida estuviera cada vez más lejos. Entonces, escuché otro ruido, pasos. Esta vez no eran los míos. Eran rápidos, caóticos, como si varias personas corrieran descalzas sobre el concreto. De repente, las luces de los faroles parpadearon y se apagaron. La oscuridad me envolvió por completo. Corrí. No sé cómo encontré fuerzas, pero corrí con todas mis ganas hacia la salida. Mientras lo hacía, sentía algo detrás de mí, algo que no caminaba, sino que se deslizaba. Podía oír su respiración, pesada y entrecortada, como si me persiguiera una bestia hambrienta. Mi mente estaba en blanco, pero mis piernas seguían moviéndose. Giré en una esquina, pensando que ya estaba cerca de la avenida, pero lo único que encontré fue otro callejón, más oscuro y estrecho que el anterior. Estás yendo en la dirección equivocada, dijo la voz, esta vez a mi lado. Miré rápidamente, y allí estaba la figura, ahora mucho más cerca. Podía distinguir una especie de rostro, pero no era humano. Sus ojos eran dos pozos negros, y su sonrisa era demasiado ancha, como si alguien hubiera cortado su rostro para estirarlo. Grité y retrocedí, pero mis pies tropezaron con algo. Cuando caí al suelo, sentí un dolor agudo en la pierna. Intenté levantarme, pero el dolor era insoportable. Fue entonces cuando las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, como si tuvieran vida propia. Las figuras emergieron de las paredes, deformes, retorcidas, como si fueran fragmentos de personas que alguna vez estuvieron completas. Una de ellas se inclinó hacia mí, y en su rostro no había rasgos, solo una superficie lisa y pálida. Aquí todos se pierden, dijo una voz, pero no pude identificar de dónde provenía. Cerré los ojos, convencido de que no saldría vivo de allí. Pero entonces, un sonido rompió el silencio, el estruendo de un motor y el claxon de un auto en la avenida cercana. Abrí los ojos y, de alguna manera, el callejón estaba vacío. Las sombras, las figuras, todo había desaparecido. Con esfuerzo, me levanté y cojeé hacia la luz. Cuando finalmente llegué a la avenida, me desplomé en la acera, temblando y sin aliento. Varias personas me miraban, pero nadie se acercó a ayudarme. Esa noche regresé a mi departamento, pero nunca volví a ser el mismo. Cada vez que paso por ese callejón, aunque sea de día, siento que algo me observa desde las sombras, esperando a que me atreva a volver a entrar. Y sé que, si lo hago, no saldré de allí. Siempre pensé que las leyendas urbanas eran eso, cuentos para asustar a los crédulos. Pero después de aquella noche, entendí que hay lugares donde las historias son mucho más que ficción, donde algo antiguo y maldito acecha en la oscuridad, esperando que alguien lo desafíe. Todo comenzó cuando me quedé trabajando hasta tarde. Era una de esas noches pesadas, donde el silencio de la ciudad parece aplastarte. Decidí tomar un atajo por una zona que no frecuentaba, un callejón que conectaba el centro con los barrios bajos. Algunos lo llamaban el Callejón del Susurro.
Había oído rumores, claro, historias de gente que escuchaba voces en ese lugar, de desapariciones, de un extraño frío que se colaba en los huesos. Pero siempre pensé que eran exageraciones, inventos para mantener a los curiosos alejados de los problemas que suelen esconderse en esas áreas. Esa noche, el aire estaba extraño, cargado, como si presagiara una tormenta que nunca llegó. Entré al callejón, iluminado apenas por un par de faroles amarillentos que parpadeaban. Las paredes de los edificios eran altas, cubiertas de grafitis viejos y desconchados. El suelo estaba húmedo, aunque no había llovido. Al principio, todo parecía normal. Solo el eco de mis pasos, el leve murmullo de la ciudad a lo lejos. Pero después de unos minutos, algo cambió. El sonido de mis pasos empezó a duplicarse, como si alguien más caminara detrás de mí. Me detuve en seco y giré. No había nadie. La calle estaba completamente vacía, pero el aire se sentía pesado, opresivo. Me dije que era mi imaginación, que estaba cansado, y seguí caminando. Pero apenas avancé unos metros, lo escuché por primera vez. Un susurro. Era bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando justo detrás de mí. No entendí lo que decía, pero su tono era urgente, insistente. Me giré de nuevo, pero el callejón seguía vacío. Aceleré el paso, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir más rápido. El susurro no desapareció. Al contrario, se hizo más claro, más cercano. Parecía venir de todos lados, de las paredes, del suelo, incluso del aire mismo. De repente, las luces de los faroles parpadearon y se apagaron. Quedé sumido en una oscuridad casi total. Solo tenía la linterna de mi celular, y cuando la encendí, algo me hizo desear no haberlo hecho. Las paredes estaban cubiertas de marcas que no había visto antes. Eran dibujos y símbolos extraños, tallados profundamente en el cemento, como si hubieran sido hechos con uñas o algo peor. En algunos lugares, las marcas parecían frescas, como si alguien las hubiera hecho hace poco. Seguí caminando, intentando ignorar los susurros que ahora eran constantes. Pero entonces, algo más apareció. A lo lejos, vi una figura. Era alta, delgada, y parecía estar parada justo en medio del callejón, de espaldas a mí. La luz de mi linterna apenas la alcanzaba, pero pude ver que no estaba sola. Había otras figuras más pequeñas, agazapadas en las esquinas, moviéndose lentamente, como si gatearan. Mi primer instinto fue retroceder, pero cuando me giré, vi que el camino por donde había venido estaba completamente bloqueado por una pared que no estaba allí antes. No tenía opción. Tenía que seguir adelante. A medida que me acercaba a la figura, algo en ella me hacía sentir una incomodidad profunda. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y sus brazos eran anormalmente largos, colgando casi hasta el suelo. Aunque no se movía, sentía que me observaba, que sabía exactamente dónde estaba. Cuando estuve a unos metros de distancia, levantó la cabeza. Lo que vi en su rostro no era humano. Sus ojos eran dos agujeros oscuros, vacíos, y su boca se alargaba en una sonrisa antinatural que parecía dividirle el rostro en dos. ¿A dónde crees que vas?, dijo, con una voz que no era una voz, sino un eco dentro de mi cabeza. Las figuras que estaban en las esquinas comenzaron a moverse hacia mí. Eran más pequeñas de lo que pensé, pero sus cuerpos estaban retorcidos, con extremidades en ángulos imposibles. Emitían un sonido, como un llanto ahogado, mientras se arrastraban lentamente hacia mí. En ese momento, el susurro se volvió un grito. No era un grito humano, sino algo que resonaba en lo más profundo de mi mente, paralizándome. Corrí. Corrí como nunca antes, esquivando las figuras que intentaban alcanzarme. Sentía como el suelo se deslizaba bajo mis pies, como el aire se volvía más pesado con cada paso. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, y los símbolos brillaban débilmente, como si estuvieran vivos. Cuando finalmente vi una luz al final del callejón, mi corazón dio un vuelco. Era la salida, pero algo estaba mal. La luz no era normal, era fría, azulada, y las sombras que proyectaba eran demasiado nítidas, demasiado reales. Al cruzar la salida, me encontré en una calle diferente.
No era el lugar por donde había entrado. Todo estaba en silencio, y las pocas luces que había parecían parpadear, como si estuvieran a punto de apagarse. Pensé que había escapado, pero cuando miré hacia el callejón, lo vi. La figura estaba allí, parada justo en el borde, mirándome fijamente. Su sonrisa seguía presente, pero ahora sus ojos brillaban con un fuego oscuro, como si me estuviera invitando a regresar. Desde esa noche, no puedo estar cerca de callejones. Siempre siento que algo me observa, que el susurro no me ha dejado del todo. A veces, en las noches más silenciosas, lo escucho de nuevo, llamándome, recordándome que nunca debí entrar al callejón del susurro. Hay lugares en el mundo que deberían ser borrados del mapa, espacios donde la realidad parece quebrarse y lo imposible se convierte en rutina. Yo creí que la ciudad era simplemente eso, calles, edificios, ruido constante. Pero una noche descubrí que hay rincones en ella donde el tiempo se detiene y algo más oscuro toma el control. Todo comenzó cuando regresaba a casa después de una reunión que se alargó más de lo esperado. Era cerca de la 1 de la madrugada, y la ciudad estaba extrañamente tranquila. Mi ruta habitual estaba cerrada por obras, así que tomé un desvío que no conocía bien. Fue así como terminé frente a un callejón que parecía más corto de lo que realmente era. No tenía nombre. No había letreros ni luces que iluminaran su entrada. Solo una oscuridad densa y un aire pesado que parecía emanar del lugar. Dudé por un momento, pero el cansancio y las ganas de llegar a casa me empujaron a entrar. El callejón era estrecho, con paredes que parecían cerrarse a medida que avanzaba. A lo lejos, podía ver un tenue brillo que supuse era la salida. Pero algo no encajaba. Mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si alguien más caminara detrás de mí, duplicando cada movimiento. Miré hacia atrás, pero no había nadie. Solo el mismo corredor oscuro por el que había entrado. Sin embargo, la sensación de ser observado era imposible de ignorar. Aceleré el paso, pero entonces comenzaron los ecos. No eran normales. No repetían mis pasos ni mi respiración. Eran voces, distorsionadas, como si alguien estuviera hablando en un idioma que no entendía. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero con cada paso se hacían más fuertes, más claras. No mires atrás, dijo una de las voces. Me detuve en seco, helado. Era una voz femenina, débil pero cargada de desesperación. Mi instinto me decía que debía correr, pero algo me obligaba a quedarme. El silencio que siguió fue peor. Podía sentir que algo se movía, algo que no era humano. El brillo al final del callejón comenzó a cambiar. No era una luz fija, sino un parpadeo irregular, como si alguien estuviera manipulando un interruptor. Decidí ignorar las voces y seguir avanzando, convencido de que todo era una mezcla de mi imaginación y el cansancio. Pero cuanto más caminaba, más largo parecía el callejón. Las paredes ahora estaban cubiertas de manchas oscuras, como si algo hubiera sido arrastrado por ellas. El suelo se sentía pegajoso bajo mis pies, y un olor metálico impregnaba el aire. De repente, escuché pasos. Esta vez no eran ecos. Eran rápidos, irregulares, como si alguien estuviera corriendo hacia mí. Encendí la linterna de mi celular y apunté hacia adelante. No había nada. Pero los pasos seguían acercándose. Giré de golpe hacia atrás, y lo vi. Era una figura humana, pero algo en ella estaba mal. Su cuerpo era demasiado alto, demasiado delgado, y sus extremidades se movían de forma antinatural, como si cada paso le causara dolor. Su rostro estaba borroso, como si fuera imposible enfocarlo. Pero lo peor era su mirada. No tenía ojos, solo dos huecos negros que parecían absorber toda la luz. No debiste entrar, dijo, con una voz que resonó directamente en mi mente. Retrocedí, sin dejar de mirarlo. La figura avanzaba lentamente, pero cada paso suyo parecía hacer que el callejón se deformara. Las paredes crujían, como si fueran de carne y no de ladrillo, y los ecos se convirtieron en gritos, en lamentos de personas que suplicaban por ayuda. Intenté correr,
pero mis piernas se sentían pesadas, como si algo invisible me estuviera sujetando. La figura se acercó lo suficiente para extender una mano hacia mí. Era larga, delgada, con dedos que terminaban en garras negras. En un acto de puro pánico, lancé mi celular hacia él. La luz de la linterna parpadeó al caer al suelo, iluminando brevemente su rostro. Lo que vi me persigue hasta el día de hoy. Su piel no era piel, sino algo translúcido, y dentro de él podía ver sombras que se movían, rostros que gritaban sin emitir sonido. Aproveché el momento para correr, ignorando el dolor en mis piernas y los gritos que llenaban el aire. El callejón parecía interminable, pero finalmente vi la salida. Era una puerta vieja, de madera, que no estaba allí antes. Sin pensarlo dos veces, la abrí y me lancé al otro lado. Caí en una calle diferente, iluminada por faroles que proyectaban sombras largas y distorsionadas. Miré hacia atrás, pero la puerta había desaparecido. Pensé que estaba a salvo, pero entonces me di cuenta de algo aterrador. Las voces seguían. No venían del callejón, sino de dentro de mí. Podía escucharlas claramente, susurrándome, burlándose de mi escape. Desde esa noche, no puedo estar cerca de lugares oscuros. Los espejos reflejan cosas que no deberían estar ahí, y cada vez que escucho un eco, siento que el callejón me llama, como si nunca hubiera salido del todo. Hay quienes dicen que el callejón de los ecos perdidos es una prueba, un lugar que te enfrenta a tus propios miedos y secretos. Pero yo sé la verdad. No es una prueba. Es una trampa, y tarde o temprano, todos los que entran regresan. No me considero alguien fácil de asustar. He crecido en barrios peligrosos, donde las amenazas eran tan reales como las balas que a veces zumbaban por las noches. Pero lo que viví esa noche, no tiene explicación. No tiene lógica. Es como si la realidad misma hubiera decidido aplastarme, hacerme entender que hay cosas que no podemos comprender ni escapar. Había terminado tarde en el trabajo y, para evitar el tráfico de las avenidas principales, decidí cortar camino por un callejón que nunca antes había tomado. No era la mejor idea, lo admito, pero la promesa de llegar a casa más rápido me ganó. Al principio, parecía un atajo normal. Paredes llenas de grafitis, basuras amontonadas en las esquinas, y ese característico olor a humedad mezclado con descomposición. Nada fuera de lo común. Pero algo empezó a cambiar a medida que avanzaba. Primero noté el silencio. No el típico silencio de la noche, sino algo más profundo, como si el callejón hubiera absorbido todo sonido. Mis pasos se volvieron huecos, como si no resonaran en el concreto. Sentía que estaba siendo observado, pero no podía ver a nadie. Después, me di cuenta de que el callejón no terminaba. Lo que había parecido un camino corto ahora se extendía más allá de lo que podía ver. Miré hacia atrás, esperando ver la entrada por donde había venido, pero solo encontré más oscuridad. El callejón se había alargado detrás de mí también. Aceleré el paso, tratando de ignorar esa sensación de que algo me seguía. Mis pisadas se hicieron más rápidas, y fue entonces cuando lo escuché, un sonido apenas audible, como un crujido, como si alguien más estuviera caminando detrás de mí. Me detuve en seco, girando de golpe, pero no había nadie. Aún así, el crujido continuó, más fuerte, más cercano, como si estuviera justo a mi lado. Encendí la linterna de mi celular y barrí el área con la luz. Las paredes ahora estaban diferentes. Había marcas, cientos de ellas, talladas en el cemento. Algunas eran símbolos que no reconocía, pero otras, eran nombres. Decenas, cientos de nombres, escritos en diferentes caligrafías, como si muchas personas los hubieran grabado desesperadamente. Algunos estaban tachados, otros apenas visibles, pero todos parecían recientes. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de mí, una figura salió de las sombras. Era alta, desproporcionada, como si sus extremidades fueran demasiado largas para su cuerpo. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque estaba demasiado lejos para ver su rostro, sentí su mirada clavada en mí.
Tu turno, dijo una voz detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, el susurro se repitió, esta vez desde el frente. Tu turno. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta pero decidida. Cada paso que daba hacía que el aire se volviera más pesado, más difícil de respirar. La linterna de mi celular parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad casi total. Corrí. No sabía hacia dónde, pero mis pies se movían por puro instinto. Sentía que el callejón se alargaba interminablemente, como si nunca fuera a llegar al final. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor y ese crujido seguía, ahora multiplicado, como si muchas más figuras me estuvieran persiguiendo. De repente, tropecé y caí al suelo. Mi celular salió disparado, iluminando brevemente algo que nunca olvidaré, una pared llena de rostros. No eran dibujos ni esculturas. Eran rostros humanos incrustados en el cemento, congelados en expresiones de terror. Algunos movían los labios, como si intentaran hablar, pero no emitían sonido. Corre. Fue todo lo que escuché antes de que las luces se apagaran por completo. Me levanté y corrí como nunca antes. Ya no me importaba hacia dónde iba, solo quería escapar. Pero el callejón parecía no tener fin. La figura seguía detrás de mí, y con cada paso, sentía que estaba más cerca. Finalmente, vi una luz al final. Una puerta. Me lancé hacia ella con todas mis fuerzas, sintiendo como algo frío y pegajoso rozaba mi espalda justo antes de cruzarla. Caí al otro lado, jadeando, golpeándome contra el pavimento. Miré hacia atrás, pero no había puerta. Solo una calle vacía, iluminada por un par de faroles parpadeantes. Pensé que había terminado, que estaba a salvo. Pero cuando miré mis manos, noté algo que me heló la sangre. En la palma de mi mano izquierda, había un nombre grabado, como si alguien lo hubiera quemado en mi piel. Era el mío. Desde esa noche, he intentado evitar los callejones, pero a veces siento que no importa. Porque no importa dónde esté, siempre escucho el crujido, el susurro, y sé que tarde o temprano, el callejón vendrá por mí otra vez.